¿Qué tal, líderes? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí. Y algo que vamos a hablar hoy es cuál es mi opinión acerca de los resultados de las elecciones en mi país, Perú. ¿Qué pienso en relación a los resultados que hemos tenido, no? Salieron dos personas que para algunos son dos buenas alternativas y que para otros no necesariamente son las mejores alternativas que teníamos, que quizás teníamos otra calidad de candidatos, ¿no? Mira, algo que quiero que tomes en cuenta es que la democracia consiste en que la mayoría elige. Ese es el concepto más básico y esencial de democracia, que la mayoría elige. ¿Estamos bien? Pero uno de los defectos de ese concepto de democracia es que necesariamente la mayoría no tiene la razón. ¿Y qué significa esto? Que cuando no hay educación y cultura política, lamentablemente, la elección de la mayoría no es la mejor alternativa. Y puede ser una elección en base a ciertas carencias, en base a cierto resentimiento, y por ello podemos tomar una elección que necesariamente no es la mejor. Entonces, vimos un resultado, salieron dos personas, y ahorita vamos a hacer un pequeño análisis de ambos candidatos, ¿no? Vamos a hablar un poco más de la psicología, del discurso y el sistema de creencias, que es el campo al cual yo me dedico. Pero sobre todo quiero que entiendan algo, que mi opinión no es crítica a la persona, no es crítica a, ¿qué podríamos decir? A un tema de un contexto de que porque es alto, es chato, por ciertas condiciones físicas, sino más tiene que ver con un tema de ideología, un tema de cuáles son sus sistemas de creencias, de cómo ven el mundo y cómo podría ser un posible gobierno de estas personas. Serían unas personas de alto desempeño, ingeniosas, recursivas, que podrían liderar un proyecto y enfrentar los retos que enfrentamos aquí en América Latina. O simplemente son personas que tienen un discurso que representan cierta ideología, pero una ideología sesgada. Una ideología con un fundamento emocional, pero no necesariamente con un fundamento sólido, un fundamento recursivo de opciones, ideológico, doctrinario y profundo, que pueda permitir que haya un crecimiento en nuestro país. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, cuando hablamos del señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo no salía necesariamente en las encuestas, pero el tema de las encuestas es un tema de manipulación en grupos de intereses. Ese es el punto. Pero cuando el señor sale, muchos opinólogos o politólogos, también muchos politólogos, hablan de que él representa el sentir de una población que está cansada de que le gobiernen los grupos de derecha, centro izquierda y tanto centro, ¿no? Que se habla, que le gobierne, y están cansados, y como que el pueblo ha votado por esta persona como dándole una contradicción a los políticos tradicionales que siempre dicen más de lo mismo y no llega el Estado a lugares donde lo necesita. Y sabes que ese punto es válido. Es válido porque el Estado no está llegando a muchos lugares, pero también el punto acá es la persona a la cual ha salido como primera opción, ha liderado la primera vuelta, ¿es la mejor opción para nuestro país? ¿Es una persona que tiene las habilidades y cualidades de un líder? ¿Es una persona cuya ideología es una ideología moderna que se adapta a los nuevos cambios tecnológicos, cuantitativos y cualitativos dentro del contexto histórico actual? ¿O es una persona que tiene una ideología sesgada, una ideología desfasada, una ideología que en vez de permitirnos tener un mejor desempeño y adecuarnos al siglo XXI, nos invita a realmente a estar más atrasados? Me preocupa cuando veo un video de este señor que dice que en Venezuela hay democracia. Este señor dice que en Venezuela hay democracia. Entonces la pregunta es, ¿qué es democracia para él? ¿Cuáles son sus conceptos de democracia? ¿Cuáles son sus creencias en relación a la democracia? Si él considera que lo que está haciendo Nicolás Maduro es democracia, me preocupa el concepto de democracia que tiene. Y me preocupa que quiera llevar esa ideología, ese sistema de creencias y esa percepción como modelo de liderazgo y gobierno político en mi país, que no va a ser simplemente un apoyo, un crecimiento, sino simplemente una limitante. Y es cierto, esta persona recoge el sentir del peruano del día a día que de pie tiene que trabajar para ganar un sueldo mínimo, para tratar de salir adelante y llevar a su familia
a otro nivel, recoge ese sentimiento, tiene ciertos rasgos, ciertas características del peruano de a pie del día a día que está luchando, que trata de salir adelante y muchos se identifican. Y es cierto, muchos nos identificamos, pero sin embargo no confundamos un tema de, oye, él me representa, oye, es igualito a mí, a un tema de capacidad, a un tema de potencial y a un tema sobre todo de creencias. Nosotros somos lo que creemos. Y si el concepto que él tiene, escúchalo bien, si el concepto que él tiene acerca de democracia es el concepto que dice que en Venezuela hay democracia, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Entonces los venezolanos saben que lamentablemente este famoso Nicolás Maduro está destrozando su país. Está destrozando su país, siendo muy populista. ¿Y qué es populismo? Voy a agarrar los recursos del Estado y voy a comenzar a crear programas sociales con el argumento de ayudar a los que más lo necesitan, porque todos somos iguales. Por supuesto que todos somos iguales, pero no todos tenemos las mismas condiciones. Porque algunos han tomado ventajas sobre otras por temas de habilidades, temas de recomendaciones, temas de empeño, toma de esfuerzo, tema de disciplina. Pero cuando el concepto populista de democracia de una persona es todos somos iguales, pero en vez de elevarnos para arriba, nos quieren llevar para abajo y el que tiene hay que quitarle, me preocupa ese concepto. Entonces, yo creo que el señor Pedro Castillo no es la mejor alternativa, no es la mejor opción. Pero tampoco defiendo a Keiko Fujimori, ya que Keiko Fujimori viene de una historia, de un sistema de valores y un sistema de percepción política muy autoritarista. Y es una familia muy cuestionada. Entonces, el problema es que, sí, pero Judith, hay que elegir el mal menor. Pero esa filosofía de elegir el mal menor nos mantiene muy estancados. Un intelectual francés decía que en el gobierno necesitamos más gente con conciencia social que más gente intelectual. Y cuando me refiero a conciencia social, más gente que se preocupe por los intereses del crecimiento de la sociedad, por las mejoras. Pero el problema es que cuando solo es corazón y ese sentimiento y esa emoción y solo reclama, pero no propone, no tiene una estructura y su vida no ha sido sinónimo de construcción y aún se mantiene ciertas carencias, me preocupa qué puede dar. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo, es un principio básico. O sea, ¿me entiendes? O sea, para mí eso ha sido importante. Ha sido muy importante. O sea, cuando yo veo esas alternativas, me preocupa. No, ahorita todavía siguen ahí haciendo el conteo, todavía no se termina. Ojalá tengamos una buena alternativa mejor. Pero sin embargo, que este señor haya liderado, me sorprende. Me sorprende por algo. Porque es cierto, en nuestros países de América Latina tenemos muchas carencias y muchas demandas. Tenemos muchas exigencias, sin embargo, tenemos que buscar nosotros crecer, tenemos que buscar educarnos, entrenarnos, prepararnos, retarnos, pero también no dejarse llevar por el sesgo político de tratar de proponer soluciones mágicas. Permítame, voy a poner el pequeño aire acondicionado. A ver. Ajá, estaba apagado. Ahora sí, listo. Entonces, soluciones mágicas, porque el problema de los populistas es que los populistas no entienden de economía y creen que la economía es mágica. Creen que solo el papel del Estado es recoger recursos y crear más impuestos al que tiene. Ser más ingenioso y creativo para crear programas populistas. ¿Y qué es populismo? Darle a la gente cosas fáciles sin el mínimo esfuerzo para que la gente lo tenga. Y es cierto, va a tener el apoyo de la mayoría de las masas, pero el problema es que eso hace que un pueblo se mantenga en la pobreza. Cuando un programa social solo es dar, pero no educar, no preparar, no entrenar, no retar, es cuando una sociedad no crece. Cuando una sociedad no crece. Y mucha gente se mantiene en la ignorancia política, porque a muchos jóvenes le dijeron, no, que la política es mala, que la política es cochina. No, la política no es mala, la política no es cochina, las personas son cochinas. La ciencia política es una ciencia que se enfoca en desarrollar la sociedad a los diferentes niveles. Con la teoría de factores, los diferentes factores sociales, desde salud, educación, industria, tecnología, sociología, o sea, dar un crecimiento en el área económica, son diferentes áreas. Ahora, algo que puedo observar es que este señor no sabe de economía. Y hablo al respecto porque en los últimos años de mi vida me tuve que dedicar mucho a entender las finanzas básicas desde un hogar, desde una empresa y un emprendimiento.
Y este señor no sabe de economía y me preocupa que alguien que no sepa economía me lidere políticamente hablando en mi país. Joyce, ¿qué tiene que ver que si no sabe de economía? Te voy a explicar por qué. Si yo no sé de economía, voy a ofrecer programas populistas tomando cierto dinero que no tengo para ofrecer algo que no debo. Suena bonito, qué hermoso, ¿no? Vamos a darle una propuesta populista. A partir de ahora en adelante vamos a firmar un decreto donde todas las personas reciban $2,000 mensual. Sí, suena bonito. La pregunta es, ¿tenemos el presupuesto, tenemos los recursos para hacer eso? La pregunta es, dándole eso, ¿estamos solucionando algo? Sí, a corto plazo cubrimos el hambre en ciertos lugares que lo necesitan. Y no digo que en algún momento que el Estado subsidie sea malo, se justifica en ciertos momentos, pero el problema de esto es que cuando esto se vuelve algo normal, no le permites a una sociedad crecer, no le permites a las personas crecer. Lo que la gente necesita es educación, pero no la educación que tenemos actualmente, sino una educación de calidad. Y cuando hablamos de calidad, me refiero al ente humano como ente principal de una sociedad y enseñarle cosas que la gente necesita del día a día. La gente no sabe enfrentarse a la vida. La gente no sabe inteligencia emocional, inteligencia financiera, no sabe liderazgo, no sabe manejar sus emociones frente a los retos de la vida. Hay gente que tiene su cartón, pero no tiene un desempeño que le permita poder enfrentarse a los retos económicos del día a día. El papel del Estado es crear las condiciones. No es que él lo va a hacer por nosotros. Pero sin embargo, cuando pones a una persona que no sabe economía, simplemente va a ofrecer programas populistas. Dice, quiero cambiar la Constitución. Nos guste o no, los cambios que ha habido en la sociedad ha sido un cambio dialéctico, un cambio a través de la ley de la contradicción, la lucha ideológica, la lucha de clases. Y cuando hablamos de la lucha ideológica es que viene una tesis, viene una antítesis y sale una síntesis. Y esa síntesis se supone que es mejor. ¿Me entiendes? Y entonces cuando van a agarrar y dicen, voy a cambiar la Constitución, pero específicamente, ¿qué quieres cambiar en la Constitución? ¿Cuál es el problema de la Constitución? ¿Qué entiendes tú? ¿En qué está fallando? Entonces, esa lucha ideológica, esa lucha de ideas crea un mejoramiento social y ha habido cambios cuantitativos y cualitativos, ha habido rompimientos en la historia, porque la historia no es lineal, hay saltos cuánticos, pero también hay saltos, en vez de que vayan para arriba, hay unos, nos vamos para abajo. Y cuando proponen cambiar la Constitución, simplemente porque, bueno, es un discurso de la izquierda inmadura. No critico a la izquierda, pero critico cuando la izquierda no tiene fundamento y cuando la izquierda no tiene una ideología que se adecua a las nuevas demandas sociales. Los problemas de ahora siguen repitiéndose los mismos, pero en diferentes contextos. Hoy no hablamos de escasez de recursos. Hoy no hay escasez de recursos. Hoy el Estado puede producir, pero siempre y cuando el Estado sea dinámico y el Estado se enfoque en también participar dentro de la inversión privada, ser parte. En Europa hay casos del gobierno que invierten porcentajes con la inversión privada. No solo un Estado que recauda, sino un Estado que sabe producir. Porque si el Estado solo sabe pedir y recaudar, pero no sabe producir, es un mal administrador. Es un mal administrador y lo único que va a hacer simplemente es agarrar y pedir dinero y sacar impuestos. Y cuando una persona dice, por ejemplo, vamos a eliminar el Tribunal Constitucional, nosotros cuando sentimos que el Estado o que una entidad está violando nuestros derechos, tenemos la alternativa de ir a un Tribunal Constitucional para exigir, para que puedan ver nuestro caso, para que pueda darse una opinión de un ente superior. ¿Se entiende? Para así hacer respetar nuestros derechos. Y este señor dice que va a eliminar el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué eliminas el Tribunal Constitucional? Porque quizás no es una de las pocas entidades que podría cuestionarte cuando tú, como gobierno, vas a ser ¿Estás violando los derechos humanos? ¿Por qué los eliminas? Los eliminamos porque no se están comportando bien. Pero el problema es que la institución no es eficiente o las personas que están dentro de la institución no son éticas y no son eficientes. El tema es la persona o es el tribunal. Porque si tú eliminas el tribunal, literalmente estás haciendo un gobierno autoritario. Entonces no sabe economía, no sabe de leyes, no entiende de cómo funcionan los mecanismos de poder, pero también hay otro problema. El otro problema es que también el latino y el peruano de pie tiene ese resentimiento, está cansado de los discursos políticos, ideológicos, de los oradores que hablan bonito, que mueven emociones, pero que son fugaces. En Perú teníamos al campeón mundial de oratoria.
Tenemos gente que hablaba bonito, considerado uno de los mejores oradores, pero que no sabía de economía. Cuando no sabe de economía, hace programas populistas, ofrece más de lo que debe, no tiene recursos y encima no tiene un Estado que produce recursos, solo que recauda, solo que pide, mal administrador. Y otro problema es que si elimino el Tribunal Constitucional, no tengo un ente que me controle, alguien que me cuestione. Literalmente es una dictadura lo que se quiere hacer. Y yo creo que mi país no está para eso. Yo creo que hemos pasado de unos procesos políticos en los últimos años de mucha corrupción, falta de liderazgo, falta de visión, falta de conciencia social, falta de gobernantes que piensen a medio y largo plazo, solo a corto plazo, de personas que hacen obras públicas y las pocas que hacen lo exageran. O sea, ¿estamos cansados de ello? Sí. Pero sin embargo, elegir una persona que tiene una ideología sesgada y que no está adecuada al espacio y tiempo histórico, una ideología de los 70, 80, que fue válida para cierto nivel de pensamiento, pero que hoy en este siglo XXI no es la mejor propuesta. Y menos cuando una persona que intenta liderarnos no sabe economía, no sabe leyes. Sí, pero Judith tiene conciencia social y quizás los intelectuales en muchos países dicen que hoy necesitamos más gente con conciencia social que intelectuales. Yo creo que es válido esa tesis, pero sin embargo, cuando la persona, una cosa es tener solo emoción y otra cosa es tener estrategia, tener equipo. La otra pregunta es ¿quién me acompaña? Las personas que me acompañan son personas que tienen el conocimiento, la formación para poder contribuir. Estamos hablando del futuro de un país. Estamos hablando de mucha gente. El tema de la educación, que es otro tema que toca. El problema de la educación no es un problema de solo mejorar la infraestructura de las escuelas. Sí, hay que mejorarlas, hay que tener más tecnología, hay que acercar muchas cosas. El tema de la educación es un tema de estructura. Es un tema de estructura. Y cuando me hablo de estructuras, me refiero mucho a la currícula. Primero, tenemos profesores con mucho conocimiento desfasado. Tenemos profesores que no tienen una metodología de enseñanza vivencial y solo se utiliza el método magistral. Respeto el método magistral y yo utilizo mucho el método magistral, que es el método de los conferencistas, de dar conferencias, dar charlas, todo eso, pero en la educación el método magistral ya murió. Ya murió ese método magistral donde sale el experto y solo habla. No, hoy el método de educación moderna es un método vivencial y es un método donde se le enseña al alumno cosas que puede utilizar para la vida diaria. A veces como alumnos sabemos preguntas y respuestas acerca de cuántas ciudades y quién descubrió nuestro país, quién fundó, pero no sabemos cómo producir una buena economía, no sabemos cómo ser felices, no sabemos cómo triunfar en la vida, no sabemos liderar, no sabemos trabajar en equipo. Y me preocupa porque mucha gente se siente identificada con este señor. Sí, el señor, yo lo veo y me hace recordar a mi papá, los rasgos, la manera de hablar, yo veo a un campesino luchador, veo a una persona que está tratando de salir adelante, pero me preocupa porque cuando veo, busco antecedentes, busco información de qué ha hecho, qué ha logrado, en qué ha contribuido, y veo un luchador social, pero un luchador social con una ideología que está desfasada y una ideología que no contribuye al crecimiento. O sea, veo muchas limitantes. Yo no veo a un hombre que pueda contribuir, no veo la mejor alternativa, pero tampoco veo en Keiko otra alternativa. Sí, pero Judith, también mira lo que nos tocó. Sí, es cierto, no teníamos a los mejores candidatos. Por ahí quizás algunas mejores que otras. Pero ¿sabes qué? Eso nos invita a una reflexión. Primero nosotros aprender a ser los dueños de nuestra economía. Para no depender de los discursos populistas. Porque es fácil dar un discurso populista y es fácil mover la emoción de las masas. Y te lo digo, la verdad, es mi trabajo. Yo enseño persuasión. Yo enseño comunicación, oratoria. Yo enseño cómo mover a las masas. Es mi trabajo. Y muchas veces solo vemos discursos, pero el discurso cuando no tiene fondo es cuando solo hay emoción pero no hay estructura. Necesitamos estructura. Y cuando hablamos, o sea, no veo, o sea, me preocupa. Veo otras historias de gente que salió de la pobreza. La pregunta es, ¿el Señor pudo enfrentarse a la pobreza y me está garantizando que no va a sacar de la pobreza? ¿Pudo en su hogar? ¿Pudo con su propia economía? ¿O solo fue un señor que reclamaba y tenía una ideología sesgada y es parte de un movimiento ideológico de extrema izquierda, pero no una izquierda que piensa en el pueblo, sino una izquierda que solo piensa en tener el poder? Porque quiero que tomen en cuenta algo sobre la izquierda. La tesis de la izquierda en sus inicios era la lucha de clases. Vamos a hacer la lucha de clases. Vamos a hacer una lucha armada. Y era la tesis.
que los cambios en la historia y los procesos históricos han sido a través de la guerra, y que esos cambios produjo dolor, pero que ese cambio produjo algo mejor, que esa tesis, antitesis, que la ley de la contradicción, que esa contradicción, esa ley de los contrarios produjo algo mejor. Fue válida a través de ciertos procesos históricos, pero sin embargo el mundo ha evolucionado y ha avanzado al punto tal que ahora la izquierda, ¿qué ha hecho? Su nueva tesis, su nueva lucha es ideológica. Y se meten en los diferentes movimientos sociales aparentemente independientes, como los movimientos de los profesores, como los movimientos de construcción civil, como los movimientos de los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Se meten estas personas con ciertos intereses ideológicos y políticos para exagerar y hacer crecer más las demandas sociales, para quitarle autoridad al gobierno. Y lamentablemente nos toca un gobierno sesgado, ¿no? El presidente que tenemos actualmente es como cuando tú estás sacando a tu perro a la calle y te preguntan, ¿muerde? Y tú dices, no, no hace nada, es tranquilo. El presidente actual en Perú igual, está como un perro que no hace nada. No hace nada. ¿No? Entonces, ahí está el tema. Ahora, eso también, una persona con esa ideología y con ese sesgo y falta de preparación, el problema es que asusta la inversión privada. Y la idea es que la inversión privada siga estando en el país. ¿Que hay que rescatar lo nuestro? Sí. Pero también no solo puedes tener un pensamiento nacionalista y local en un mundo tan globalizado. Y hoy estamos en un mundo de las comunicaciones. Necesitamos tener un pensamiento más flexible, más dinámico. El espacio y el tiempo histórico. Que tu conocimiento, tu pensamiento, tiene que adecuarse al espacio y al tiempo. Cuando Carlos Marx habla de comunismo, o sea, cuando él critica el capitalismo, él critica un capitalismo totalmente desfasado y diferente al capitalismo actual. No digo que esta sea la mejor alternativa, pero sin embargo, con virtud de esos defectos, la gente tiene libertad. La gente tiene la capacidad de poder triunfar. Pero cuando el Estado es paternalista y el Estado quiere desde manejar el mercado, cuando el Estado quiere comenzar a imponer que esto sí, que esto no, es un Estado paternalista que no permite crecer a la gente. ¿Se entiende? Ahora, no vayas tus esperanzas en los candidatos. A la hora, hagan lo que haga, tú y yo tenemos que salir adelante. Tú y yo tenemos que seguir produciendo, haciendo, creciendo, soñando. Creciendo, ¿se entiende? Pero sin embargo también esta es una pequeña reflexión y no endioses a nadie. Porque a veces endiosamos y creemos que porque una persona viene de condiciones de escasos recursos, decimos que es una persona humilde. ¿Qué tiene que ver la humildad? ¿Qué tiene que ver la humildad con la pobreza? Son cosas totalmente diferentes. La pobreza es la escasez de recursos financieros. Y la humildad es una actitud y una cualidad que me eleva mi calidad de persona. Y a veces le atribuimos a ciertos candidatos por ciertos rasgos físicos o por orígenes. ¡Ay, no, él es humilde! Es humilde. ¿Se entiende? No, no tiene nada que ver. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente pensar. Ahora otros dicen, sí, pero yo en los últimos años nos ha gobernado la derecha, yo le toca a la izquierda. Yo le digo, se lo voy a decir así de frente. Te aseguro que este señor ni sabe qué es izquierda. Este señor cree que izquierda es criticar al Estado y hacer movimientos, reclamos. Eso no es izquierda. La izquierda tiene que ver con una ideología, una doctrina. Tiene que ver con un estudio dialéctico acerca de los problemas sociales y con una propuesta que, entre comillas, supone mejorar las condiciones de todos. Ese es un problema. Pero es una propuesta, por lo menos hay sustento, se puede debatir, se puede conversar, pero cuando alguien dice, voy a cerrar esto, voy a acabar con los monopolios, lo que estoy viendo es un gobierno autoritario y un resentido social. Si no sabe economía, no sabe de leyes, ¿me entiendes? ¿Qué va a gobernar? Aquel que no sabe economía se vuelve populista. Y por eso el Estado termina ofreciendo más de lo que puede o más de lo que debe. ¿Y solo qué va a hacer? Quitarle al que tiene. Entonces, yo le digo a los peruanos, no cometamos el error que se cometió en Venezuela. Que a una persona con un discurso populista le dieron el poder y está destrozando su país. Pero el problema es que dentro de su sistema de creencias estas personas creen que lo que están haciendo es lo mejor. Creen que lo que están haciendo es bueno. Y se creen héroes, y se creen luchadores, y se creen revolucionarios. Y no es así.
Ahora, el otro punto es, sí, pero Judith, Keiko, mira, más corrupción, más de lo mismo. Pero Judith, parece que Hernando de Soto va. Hernando de Soto, ¿cuál es mi opinión de Hernando de Soto? Yo creo que Hernando de Soto es un peruano de clase mundial. Es una persona con una propuesta económica más sólida, más inteligente, más dinámica. No es la solución, sin embargo es una mejor alternativa. El único problema de Hernando de Soto es que Hernando de Soto yo lo veo como un buen técnico, un buen asesor. Sabe economía, sabe de estructuras sociales, sabe justamente negociar con las comunidades para llegar a acuerdos y buscar su beneficio mutuo. Pero uno de los problemas es que una cosa es ser economista y otra cosa es ser político. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿Cómo es eso, Judith? El político tiene que ver no solo con la economía, tiene que ver con muchos factores más, pero sobre todo es un liderazgo. Y este señor yo lo veo más como parte de un equipo técnico, pero no lo veo liderando un proyecto político. ¿Y cómo te das cuenta? Mira en la estructura de su partido político y vas a ver un poco de todo. No hay una ideología, no hay una doctrina. Simplemente hay un interés en común. Entonces, no son políticos. Ahora, ¿cómo lo hará? Por lo menos veo una mejor alternativa que las otras dos. Porque la verdad, Keiko, ni hablemos, ¿qué experiencia tiene en gestión? ¿Qué experiencia tiene liderando una organización de crecimiento? Está cuestionada, está seguida y hay muchas pruebas. Si está donde está actualmente y aún no está en la cárcel es porque simplemente aún utiliza sus influencias y sus mecanismos de poder para estar donde está. Y si entra el poder, lamentablemente, lo primero que va a hacer es liberar a su papá y liberar a muchas personas. Con el pretexto de la palabra mágica, ¿no?, que hacen muchos dictadores. Reconciliación nacional. Vamos a reconciliarnos. Y sacan una amnistía y liberan a muchas personas. Entre comillas, presos políticos. Cuando han violado derechos humanos. Cuando han abusado de mucha gente. Señores, les soy honesto. A los políticos le importamos un pepino. A los políticos escúchalo bien, le importamos un pepino. Su lucha es lucha de poderes, nada más. No es que ninguno de ellos esté pensando, no, yo quiero lo mejor para mi pueblo, yo quiero que mi país crezca, no, tío, sí es cierto, va en una campaña, te ríe, te sonríe y entre comillas te escucha, pero luego la campaña no es tan. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Aprende a ser el dueño de tu economía, produce múltiples fuentes de ingreso, edúcate, conviértete en un líder, ten visión, ten sueños, ten metas. No te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate qué es lo que tú vas a hacer por tu país. Y empieza con tu hogar. Estamos bien, cada loco con su locura. Hay gente que nació y le gusta la política y quiere hacer un cambio político. Dale, hazlo. Dedícate, estudia, fórmate, prepárate, lidera, plantea, construye. Hay gente que solo lo va a hacer en su hogar, hay gente que lo va a hacer en su ciudad. Hay gente, son niveles de liderazgo. Yo elegí mi camino y mi lucha está aquí y yo contribuyo a través de mis medios, a través de mi talento. Hay otras personas que van a otros niveles mayores, a escalas mayores y hacen una lucha social diferente. Elige tu camino. Pero es muy importante, no te esperances en los políticos. Y cuando vas a votar, piensa bien por quién estás votando. De manera personal ya di mi opinión de estos candidatos. Me parece una mejor alternativa el señor Hernando de Soto. Y esperemos que en las encuestas, en los resultados del 100%, el señor salga. Si ya salió Keiko, bueno, estamos de mal en peor. La verdad, estamos de mal en peor. O sea, yo se los digo en buena onda, yo amo mi país. Es un país maravilloso. Pero lo que yo no quiero es que a mi país le pase lo que le pasó a Venezuela. En verdad, no quiero, porque Maduro está destrozando ese país. Lo está destrozando. Venezuela es un país luchador, pero está destrozando a su gente, está destrozando la economía de su país. Un país con un potencial tremendo, lo está haciendo paupérrimo. Y eso es lo que puede pasar en nuestro país cuando le damos el poder a grupos con ideologías desfasadas y cuando muchas de esas personas no saben ni siquiera de economía. No saben ni siquiera de leyes y dan propuestas populistas que suenan bonitas en el discurso, pero cuando le preguntas cómo hacerlo, no saben de nada. Y cuando ves su equipo, no tiene un equipo altamente calificado para poder plantear propuestas. ¿Estamos bien? Muchas bendiciones. Nos vemos.